de tanto desarrollo tecnológico en las comunicaciones, es importante que la información sea correcta y verdadera y que los católicos también reciban una sólida formación o información en la fe, que uno como católico mejore su educación religiosa. Ahora es muy fácil, si uno va a páginas seguras de internet o por televisión, aprender bastante, como en este programa intentamos hacerlo. También se refirió el Papa a los médicos, como en el campo de la medicina pueden haber avances, pero que no vayan contra la persona humana, que no vayan contra los ancianos o los enfermos terminales, que vayan contra los embriones o los fetos, bueno, todo el tema del aborto, eutanasia, fecundación in vitro, que sabemos que son inmorales. Y recordó el papel de los laicos. Los laicos, los fieles normales y corrientes en la sociedad, deben ser como levadura que haga que este mundo mejore. Y lógicamente que estén de acuerdo con lo que la Iglesia enseña. Esas enseñanzas de hace ya 2000 años que muestran la eficacia transformadora del mensaje traído por Jesucristo. Sin embargo, el Papa se lamentó ante los obispos de cómo va bajando el número de matrimonios entre los jóvenes, de cómo aumentan los divorcios, de cómo también aumenta la infidelidad. Con tantos anticonceptivos y preservativos es muy fácil ser infiel. Pues todo eso ha generado un aumento de infidelidad, de divorcios, matrimonios rotos. Como algunos no ven la importancia del matrimonio o del vínculo sacramental. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hijos ya no crecen en un ambiente seguro para ser formados y crecer con esa fuerza moral capaz de hacer de su vida un don después a los demás y algo valioso. Es lo referido en la parte de la sexualidad, cómo ha habido un aumento de desórdenes a nivel mundial. Y lo que la Iglesia enseña es que la sexualidad es un gran don, es un gran bien, está puesta para ser usada en el matrimonio, en los actos sexuales, conyugales, y son uno con una para siempre, a la manera de cómo Dios nos pensó. Y finalmente el Papa llega al tema de los abusos sexuales a los menores. Dice que para él ha sido algo de gran dolor. Y mucha gente luego, cuando él tuvo un encuentro con las víctimas, algunos de esas víctimas, decía que les había impactado cómo el Papa de verdad se había compungido hasta lágrimas de dolor por lo que había pasado ahí. Dice que algunas veces fueron tratadas de modo pésimo esas políticas respecto a los sacerdotes que habían sido abusadores. Pero recuerda que si queremos llegar a la raíz del problema, dice el Papa, es que los niños deben crecer o tienen derecho a crecer con una sana comprensión de la sexualidad, no con algunas guías que a veces se difunden que son un desorden de la sexualidad. Y luego dice que los niños no deben estar sometidos a las manifestaciones degradantes y a la vulgar manipulación de la sexualidad hoy tan predominante o preponderante. ¿Qué significa hablar de protección de los niños cuando en tantas casas se puede ver hoy la pornografía y la violencia a través de los medios de comunicación ampliamente disponibles? Todos tienen un papel que desarrollar, no solo los padres, los formadores religiosos, los profesores y los catequistas, sino también la información y la industria del ocio. O sea que todos tenemos que ver cómo se hace para que no circulen tantas imágenes de modelos de la sexualidad que son degradantes y que van a corromper a niños, a jóvenes y a adultos. Bueno, el Papa antes había tenido tuvo luego una misa con mucha gente en el estadio de los Nationals de Washington, donde llegaron ahí miles de personas, más o menos como 100,000 personas. Luego el Papa tuvo otra misa en el famoso Yankee Stadium en Nueva York. También llegaron unas 100,000 personas y se notó un ambiente de cariño, de recogimiento, de cómo las muchedumbres necesitaban ese mensaje de esperanza. El Papa sobre todo llegó a decir que Cristo es nuestra esperanza. Ante los problemas que hay en el mundo y en Estados Unidos, Cristo es la esperanza. Fue el mensaje que el Papa transmitió en esas misas
tanto en Washington como en Nueva York, en el Yankee Stadium. Y ya que no da tiempo ver todo en este programa, nada más quería unas ideas, referirme del encuentro que tuvo con los jóvenes. Pues esta vez el encuentro fue en el seminario de Nueva York, el seminario de Saint Joseph, de San José. El Papa recordó cómo él también fue un teenager, él fue un adolescente, pero que sus años de teenager fueron arruinados por un régimen funesto, los nazis, que pensaba tener todas las respuestas. Su influjo creció infiltrándose en las escuelas y en los organismos civiles, en la política e incluso en la religión, antes de que pudiera percibirse claramente que era un monstruo. Declaró proscrito a Dios y así se hizo ciego a todo lo bueno y verdadero. El Papa explica cómo el nazismo era una ideología atea que se infiltró y generó una gran destrucción. Se hizo ciego a todo lo bueno y a lo verdadero, y que generó una destrucción que luego fueron la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo después se consiguieron unas libertades, hasta hablando de los antepasados de ellos en Estados Unidos que ayudaron a esa libertad en las guerras mundiales. Dice, sin embargo, el poder destructivo permanece. Decir lo contrario sería engañarse a sí mismo, pero este jamás triunfará, ha sido derrotado. Esta es la esencia de la esperanza, que ya el mal ha sido derrotado por Cristo. En nuestra época vemos toda la ideología del género, malentendido, del relativismo, cómo va destruyendo a la familia, al matrimonio, los valores, la ética, la moralidad. Pues hay que saber hacer frente a eso, acudiendo a Cristo. Y el Papa dio a los jóvenes como 4 consejos. Uno dice, oración personal, oración litúrgica, práctica de la caridad y vocaciones. El Papa los invitó al seminario a los jóvenes para que vieran que también Dios a ellos los puede llamar. Les dice que no tengan miedo, que lo más importante es que los jóvenes desarrollen una relación personal con Dios, con Cristo, que los jóvenes hablen con Cristo. Luego que vayan a los sacramentos, una oración de liturgia, porque ahí nos encontramos con Cristo vivo, en la misa, en la comunión, es el encuentro con el Señor que nos aguarda. Luego habló de la vida de caridad, de servir a los demás, que los jóvenes que estén dispuestos a servir a los necesitados, a los pobres, a los ancianos. Y por supuesto, a lo que el Papa insistió mucho, es el tema de las vocaciones. Por una parte, vocación al matrimonio, vocaciones a un matrimonio santo, abierto a la vida, con muchos hijos, o los hijos que Dios quiera mandar. Y luego también la vocación de entregar la propia vida a Dios en el sacerdocio o en la vida consagrada. Dice el Papa, acojan con gozo esa llamada. Hoy son ustedes los discípulos de Cristo. Irradien su luz en esta gran ciudad y en otras. Den razón de su esperanza al mundo. Hablen con los demás de la verdad que les hace libres. O sea, el Papa Benedicto invitando ahí a que los jóvenes se entregaran a Cristo. Luego él pudo ir un momento a estar en la zona de la llamada zona cero, donde estaban las Torres Gemelas, que fueron hace varios años destruidas por aquel atentado terrorista, como invocando de que nunca más se use el nombre de Dios para la violencia, para el odio. En general podemos decir que el viaje del Papa a Estados Unidos fue muy fecundo. Algunos no lo conocían, de los miles de personas, otros tenían como una imagen equivocada del Papa, y se dieron cuenta que el Papa Benedicto realmente es Cristo en la tierra, es como Juan Pablo II, y es como San Pedro. Lleve ese mensaje de amor y de paz, sobre todo de esperanza. Ya dedicaremos otro programa a estudiar lo que el Papa dijo en las Naciones Unidas, porque es muy importante su mensaje ahí para que ese organismo cumpla su función en este mundo. Soy el Padre Animal, les invito a que nos vean cada semana en este programa con la fe y la razón. Pasen todos un buen día.